titula Resistiendo la obra de Dios. ¿Quién en su sano juicio se quiere poner a pelear con Dios? ¿A quién se le puede ocurrir pensar, voy a pelear contra el Creador, contra el Dios Todopoderoso? Bueno, hay quien sí se le ocurre. Hay quien ha escrito libros, hay quien tiene esa filosofía, hay quien argumenta en contra de Dios. Cada quien es libre. Sin embargo, a través de la historia podemos ver, hermanos, que todos aquellos que se oponen a Dios, hablan contra Dios, o se burlan de Dios, de alguna manera o de otra, sufren consecuencias. Y ha quedado escrito. Como aquellos que dicen, ¿verdad?, que aquella frase famosa, hablando del Titanic, este gran barco, esta obra tremenda, ni Dios puede hundirlo. Por ahí se escucha, ¿verdad?, que por ahí se dijo. No estuvo ahí, pero se comenta. ¿Y qué le pasó? Aquel cantante que se burló de Jesucristo. Y la lista es larga, hermanos. Yo creo que entre los que estamos aquí nadie se propone luchar contra Dios. No es nuestro deseo. Sin embargo, podemos estar contra Dios en ciertas ocasiones sin darnos cuenta. Hay una frase interesante en la Biblia que dice, no sea que se hallen luchando contra Dios. Es una frase que está en el Nuevo Testamento, específicamente en Hechos 5:39. Esa frase ya está. Un hombre que hace razonar al liderazgo judío, al Sanedrín, al concilio. Un hombre poderoso en las Escrituras, un hombre preparado. Él dijo esta frase. Su nombre, Gamaliel, quien fue maestro de aquel hombre llamado Saulo de Tarso, que posteriormente fue el apóstol Pablo. Él dijo, hey, piensen bien, analicen, consideren, no sea que se encuentren luchando contra Dios. Existe una peligrosa realidad, hermanos. Resistir a Dios, resistirse a la obra de Dios. Y digo peligrosa porque puede ser que uno no se puede dar cuenta, uno no se ha propuesto luchar contra Dios o estar contra Dios, y estar en el punto de estar luchando contra Dios, o estarse oponiéndose a la obra de Dios. Hay que recordarles un poquito esta frase, ¿de dónde viene? Voy a empezar a leer ahí en el versículo 26, pero de Hechos 5. Esta frase está en el 5:39. En el capítulo 5, en el versículo 26, vamos a ver el contexto donde viene esta frase. Dice así, Hechos 5:26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Está hablando de que trajeron a Pedro y a Juan, hermanos. Los trajeron sin violencia. Los alguaciles, la autoridad, los policías, pues, de aquel entonces, los trajeron con cuidado. Si usted lee antes, usted ve que Pedro y Juan los metieron a la cárcel por andar predicando el evangelio. Una noche antes los metieron a la cárcel. Les pusieron 7 candados, no dice 7 candados, los encerraron bien. Dice la Biblia que en la noche Dios envió un ángel y los sacó de la cárcel sin abrir las puertas. En la mañana muy temprano fueron, traigan a esos hombres, y fueron. Abrieron los candados y no hay nadie. Dios los había sacado a medianoche, en la noche, y les dijo, vayan a predicar en el templo. Ya van predicando el evangelio. Los vuelven a traer sin violencia. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, en otras palabras,
¿qué acaso no les encargamos que dejaran de predicar en ese nombre? Dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y además dice, queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Porque ¿qué predicaban Pedro y Juan? Jesucristo había sido muerto pocos días atrás y les estaba culpando al pueblo judío de haber dado muerte a Jesús. Y luego dicen ellos, ¿todavía nos están echando la culpa a nosotros? Y eran culpables. Y han llenado a Jerusalén de su doctrina. ¿Qué acaso no les prohibimos que dejaran de predicar, hablar? Y entonces, hermanos, Pedro, uno de ellos, le responde. ¿Y qué les dice? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ustedes dicen que no prediquemos, pero nosotros sí vamos a predicar, porque estamos obedeciendo a Dios. Y sépanlo de una vez, que aunque ustedes no lo impidan, no dejaremos de obedecer a Dios. Valiente Pedro, defendiendo la doctrina. Y luego les dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. No están equivocados, sí, ustedes son culpables. A este, hablando de Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe, salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Por qué predicamos esto? Porque así Dios lo quiso. Para dar a Israel salvación, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así que estamos predicando la verdad y lo que nos encargó el Señor. Cuando ellos oyeron, hermanos, estas palabras de Pedro y de Juan, ¿qué hicieron los líderes religiosos? Se enfurecían, estaban enojadísimos, porque les habían dado una orden de no predicar, de que se callaran. Los metieron a la cárcel. Y aún así, hermanos, Pedro dijo, no nos vamos a callar. Y querían matarlos, hermanos. Querían matar a Pedro, a Juan, a todos los demás apóstoles. Y ahí está. Y dice, aquí viene la presencia de aquel hombre que le decía. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel. Gamaliel le estaba viendo los de lejos allá. Un hombre entendido de las Escrituras. Un hombre que quizá a lo mejor no era miembro de la iglesia, pero estaba observando. No todos los fariseos eran malos. Aquí tenemos un fariseo pensando. Se llamaba Gamaliel. ¿Y qué les dijo? Era un doctor de la ley. O sea, un máster. Bien entendido de la voluntad de Dios. Era venerado de todo el pueblo, o sea, respetado por su conocimiento, por su conducta, por su persona. A ver, saquen fuera un momento a estos apóstoles. Vamos a hablar de este asunto. Y les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Chequen bien lo que van a hacer con estos apóstoles, con estos hombres, Pedro y Juan. ¿Sí? Versículo 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este unió un número como de 400 hombres. Pero se murió, fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. O sea, ¿qué van a hacer con estos hombres? Piénsele bien. Hubo un hombre Teudas que se levantó, tuvo muchos seguidores, pero murió y se acabó el asunto. Hubo otro. Después de este se levantó otro llamado Judas el Galileo. En los días del censo, ¿ustedes se acuerdan? Les dice a ellos. Y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pero ¿qué creen? Se murió. Y todos los que le obedecían fueron dispersados. 38. Ahora os digo, apártense de estos hombres, déjenlos,
Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué va a pasar? Se va a acabar, se va a desvanecer. Porque así pasó con Teudas y así pasó con este otro general, Judas el Galileo. Déjenlos. Si esto es de Dios, a permanecer. Y si no, mira, y aquí está el versículo 39. Mas si esto que están haciendo estos hombres, Pedro y Juan, mas si esto es de Dios, no lo podréis resistir. Perdón, mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ahí está esa frase que les decía. Piénsenle bien, o sea que ustedes se hallen luchando contra Dios. Yo lo pregunto, hermano. ¿Cuándo es que uno puede luchar contra Dios? Cuando se lo propone. ¿Sí? Buscando uno pensando, a ver, ¿cómo podría uno estar luchando contra Dios? Y yo encontré 3, si usted tiene 4 otras, me dice. Pero uno puede pelear contra Dios, hermano, siendo ignorante, porque no conoce la voluntad de Dios. Uno puede luchar, uno puede encontrarse luchando contra Dios por orgullo. O puede uno encontrarse luchando contra Dios porque es duro de corazón. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. ¿Puede pelear usted contra Dios? ¿Puede la humanidad pelear contra Dios? Por estas 3 causas. Una cuarta es porque se lo propone así deliberadamente. Pero yo creo que si lo conocía, no lo hiciera. Así que si alguien tiene una extra, me lo dice después para ponerla ahí en el termómetro para predicar. Pero sea lo que sea, si alguien quiere ponerse a las patadas contra Dios, debe saber algo. No podrá destruir la obra de Dios. Mas si es de Dios, no podrá ser destruido. Déjenme hablarle en esta tarde de estas 3 cosas. ¿Cómo puede ser que un hombre sin proponérselo, o mujer sin proponérselo, puede hallarse luchando contra Dios? Sin saberlo, sin proponérselo, por ignorancia. Por ignorancia. ¿Sabe usted que se puede tener mucho celo de Dios, pero sin conocimiento? Se puede tener mucho celo de Dios, pero sin haber entendido su voluntad. Y eso le pasó al pueblo de Israel, hermanos. Eso le pasó a los líderes. Si leemos Romanos capítulo 10, versículo 2, fíjese lo que dice. Romanos 10, 2. Dice el apóstol Pablo, porque él escribió esta carta. Y está hablando de sus hermanos los israelitas, de sus hermanos los judíos, de sus hermanos los hebreos. Y dice el mismo que viene de ahí, dice, yo mismo doy testimonio de que mis hermanos los judíos, mis hermanos los israelitas, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. En otras palabras, defienden mucho a Dios y su obra, pero no tienen conocimiento, no tienen ese saber correcto de las Escrituras. En otras palabras, tienen celo, pero son ignorantes. Otras personas pueden defender a Dios, sus tradiciones, sus enseñanzas que traen desde chiquitos, pero no tienen una base o un sustento bíblico. Dice el 3, porque ignorando la justicia de Dios, ¿qué hacen ellos? Ellos procuran establecer su propia justicia. Y por esa razón no se sujetan a la justicia de Dios. En otras palabras,
quieren agradar a Dios, quieren servir a Dios, quieren hasta defender a Dios, pero en su propio entendimiento, bajo su iluminación que tienen respecto a las Escrituras. Pero más que nada, hermanos, es ignorancia. No conocen la palabra de Dios. De alguna manera dicen aman a Dios, quieren servir a Dios, defienden a Dios, pero no toman cuidado de las Escrituras. Hace poco yo estaba con algunas personas predicando el Evangelio, la palabra de Dios, y me decía, y hacía el comentario, pero ¿por qué si dice aquí esto? Hablando de las imágenes, de la idolatría. Sí, ¿por qué aquí Dios dice esto? Y no una vez, varias veces. ¿Por qué se nos enseñó por muchos años sobre las imágenes? Sobre pedirle a esto, a aquello. Siempre ha estado allí. No crea que la Biblia es nueva. Allí ha estado a través de los siglos. ¿Qué ha pasado? Todo McAllen, todo Mission, todo Álamo, todo Bar, todo San Juan, y todo el valle hasta Ron. Dígame qué hogar no tiene una Biblia en su casa. O porque se le regalaron los 15 años, o porque se le regalaron la boda, o porque simplemente tenían que tener una Biblia. Dígame, ¿qué hogar no tiene una Biblia ahorita a estas alturas? Ya sea digital o escrita. ¿Cuántas veces se han puesto a estudiarla, a leerla, a considerarla? Ahí está, hermanos. Ahí está la verdad. Pero nunca la han leído. ¿Cuántos padres se han puesto a leer la Biblia con sus hijos, con sus hijas? Fíjense, mi hijo, vamos a leer una porción de la Escritura. Para el muchacho. Siéntese, mi hijo. Fíjense. Saliéndole yo a comprar una hamburguesa. Ni aún así. Hágalo, porque ahí está el conocimiento, hermano. Ahí está la palabra. No, hijo, apréndase las tablas, porque si no le voy a pegar. Está bien, pero ¿y la Biblia? ¿Y la palabra de Dios? Nos preocupamos más por otras cosas que por las sagradas Escrituras. Y hay gente que tiene cero de Dios. Y es ignorante. Y ese cero, hermano, y en lugar de defender a Dios, está contra Dios. Por su propia ignorancia. Cuidado con la ignorancia, hermanos, porque por ignorancia se llega a conclusiones aberrantes, conclusiones, hermanos, que nada que ver con la vida. No, es que las cosas van así. ¿Dónde sacaste eso tú? No, es que así es, y así me lo enseñaron. ¿Dónde sacaste esas conclusiones? No, es que me lo dijo fulano de tal. ¿Qué dice la Biblia? Jesús le dijo allí en Mateo 22, 29, le dice a la gente ahí, le dice, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Se equivocan en sus conclusiones, se equivocan en las conjeturas a las cuales han llegado, porque ignoran las Escrituras, porque ignoran el poder de Dios. Este pasaje está dentro del contexto de que los saduceos se acercaron a Jesús a preguntarle, Jesús, porque ellos no creían en la resurrección, le decían, Jesús, a ver, platícanos o dinos, hubo una familia entre nosotros que tuvo 7 mujeres. No, una mujer que se casó con 7 hombres, pues sus hermanos. El primero, pues no le alcanzó a dejar descendencia y va con su hermano. Y con ninguno tuvo hijo. Y luego le preguntan, cuando él resucite, ¿de quién será mujer? ¿De quién será ¿de quién será esposa esta mujer? Y dice Jesús, qué bárbaro. En la resurrección, ni se casan, ni se darán ni casar, pero sacan sus conclusiones. ¿Cuántas veces oímos de cosas aberrantes? No, muy espirituales, sí, somos muy religiosos, muy entregados a Dios. Sacan conclusiones, saben de la Biblia, pero es por ignorancia. Y deje de eso, muchas de esas se oponen a la voluntad de Dios, a lo que Dios ha dicho. Cuidado, porque en una de esas
se encuentre peleando contra Dios, hermanos. Acciones fuera de la voluntad de Dios por la ignorancia, hermanos. Mire lo que le pasó al apóstol Pablo, Saulo, 1 Timoteo 1, 12 y 13. ¿Qué le pasó a él, Saulo? Dice Saulo, posteriormente Pablo, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Sí, Saulo, te puso Dios así en el ministerio, sí, y le agradezco. Le doy gracias porque me fortaleció. ¿Por qué, Pablo? Porque dice el versículo 3: habiendo sido yo antes, ¿qué? Un blasfemo. Eso es lo que era Saulo antes, lo que era Pablo. Siendo antes yo blasfemo, siendo un perseguidor y siendo un injuriador, fui recibido a misericordia. ¿Y sabes por qué? Porque yo era blasfemo, perseguidor y injuriador. Todo lo hice por ignorancia y porque era un incrédulo. ¿Cuántas cosas se hacen por ignorancia? Se blasfema de Dios, se blasfema de la obra de Dios, contra el Espíritu Santo, contra Jesucristo, contra lo que Dios ha establecido. Se opone a la verdad, persiguiéndola, injuriando. ¿Sabe qué es injuriar? Lastimar a través de palabras, a través de expresiones, la dignidad humana. Denigrar a través de palabras a la persona. ¿Cuántas veces no habló mal en contra de los cristianos? ¿Saben? ¿Cuántas veces no persiguió a cristianos, sacándolos de sus casas, de los cabellos, que dice así, de los cabellos, hombres y mujeres, metiéndolos a la cárcel? ¿Cuántas veces no blasfemó Saulo? ¿Pero por qué lo hizo? Por ignorancia. No saquen por ahí, hermanos, nosotros, al no tener el cuidado de estudiar la Biblia, leer cuidadosamente la palabra de Dios, andemos inventando cosas que no, andemos oponiéndonos a la voluntad de Dios. Hay un orden en la iglesia, hermanos. Hay un orden en la iglesia. Dios dejó establecido un orden en la iglesia, que si no nos sujetamos a ese orden, no porque lo haya puesto fulano tal, sino porque lo puso Dios, y porque somos ignorantes de la Escritura, nosotros estemos luchando a lo que Dios estableció. O tomando decisiones a la ligera, sabiendo, hermanos, que Dios ya ha hablado y ha dicho con respecto a su obra, a su iglesia, a su reino, hacia las cosas que nos tocan, hermanos. Por ignorancia, hermanos, se cometen acciones fuera de la voluntad de Dios. Dice Pablo, dice Lucas, predicando Pedro, escribe Lucas, predicando Pedro a la multitud, dice: ustedes negasteis al santo, ustedes negaron al justo, pediste que se diese un homicida. ¿Se acuerdan? Pidieron a Barrabás en lugar de Jesús. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mas ahora, hermanos, sé que por qué. Sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Ustedes mataron al Hijo de Dios, ustedes mataron al autor de la vida, porque no conocieron las Escrituras, siendo que las Escrituras daban testimonio de Jesús, hermano. Cosas como esa y mucho más se pueden hacer, hermanos, por ignorancia a la voluntad de Dios. Muchas gentes pueden hacer que se encuentren en contra de Dios, luchando sin saberlo, porque no han conocido la verdad. Entonces, la ignorancia que
enseñaron lo que no es verdad, en ignorancia lo hicieron. No lo estamos condenando, no lo estamos mandando al infierno. En los que les enseñaron mal. Ahora, el Señor dice, si un siervo guía a otro siervo, entonces estamos aquí clarificando que debemos estar empapados de la voluntad de Dios y procurar hacerla. Y no ser ignorantes, porque si no, puede ser que nos hallemos luchando contra Dios, enseñando otras cosas, creyendo otras cosas, practicando otras cosas, incluso dentro de la iglesia del Señor. Si no sabemos la Biblia, andamos aprobando pecados que Dios no los aprueba. Actitudes, comportamientos, leyes, costumbres. Es que así es. Oye, hay que darle una ojeadita más a la escritura, hermano, porque eso que dices es muestra de tu ignorancia. Yo una vez estuve allá, pero hasta que vi la escritura entendí que así no era. O sea que nos hallemos luchando contra Dios. Número 2, por orgullo, hermanos. ¿Y qué es el orgullo? Sentirse más. Se le llama soberbia. Como aquel chamaco que dice al papá, papá ya pasó de moda, papá ya es un anticuado, ahora las cosas son así. Y cree que sabe más que el papá y la mamá. ¿Cuántas veces pasa eso? Es que ya está viejo. Hombre, eso sí, debieras pedirle consejo, debieras preguntarle porque por algo llegó a viejo, ¿no pensé? Pero a veces el orgullo, dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, muchas veces no es falta por evidencia, sino por orgullo. Hoy se te está enseñando, se te está hablando la palabra de Dios, lo estás viendo, sí, pero mi idea es mejor. Mi creencia supera lo que tú me dices, aunque diga ahí en la Biblia. Cuidado con eso, hermanos. El ejemplo de ello es varios hombres, entre ellos Faraón, hermanos. Éxodo capítulo 7, 4 al 7. Y Faraón no os oirá, hablando Dios a Moisés y Aarón. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Y qué vio Faraón, hermanos? La mano de Dios sobre Egipto, sobre su río, que para ellos era un dios, el río Nilo. Sobre sus dioses, viendo el poder de Dios. Pero como llamaba a sus encantadores y hacían lo mismo, nada más los creo que primeros cuatro plagas, no, ellos también pueden hacerlo. Se cegó a la evidencia, al poder de Dios. Y dijo, no, yo no voy a oír. Dice, y los hechiceros de los de Egipto hicieron lo mismo en sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció. Tú lo haces, Aarón, tú lo haces, Moisés, también mis hechiceros hacen eso que tú haces. Así que no los oiré. Tú sabes eso, yo también sé mucho. Tú sabes de Biblia, yo sé de ciencia, sé de historia, yo sé cada quien, ¿verdad? Pero ¿cómo el orgullo, cómo la soberbia, cómo la arrogancia no te permite escuchar? Porque ya sabes, porque ya conoces, porque ya das por hecho que lo sabes todo. ¿No? Tiene un poquito de humildad decir, a ver, hermano, sí, ven, explícame, por favor. No tiene que ser. Años yo lo he hecho. Pues años ha estado equivocado, hermano. Yo todavía, hermano, fíjense, supuestamente que tengo, si me equivoco,
Amén. Soy humano, hermanos. Malo sería que en mi soberbia dijera, hombre, si yo predico cada domingo, doy clase los domingos en la mañana, predicación, ¿y yo voy a estar equivocado? No, te puedes equivocar. Pero hay veces que por la arrogancia, el orgullo propio, el ego, hermanos, no nos dejamos corregir. Guiar por la palabra de Dios. El orgullo nos guía. ¿No? Hasta como Faraón. Y teniendo la evidencia, se aferra. ¿Te opones a Dios? ¿Dejas salir a mi pueblo? No. ¿Quién es Dios? Te estás oponiendo a Dios y a su voluntad. Cuidado. El orgullo va a estar ahí, hermano. Yo creo que es algo con lo cual batallamos. Y de eso siempre lo vamos a enfrentar. Y siempre lo vamos a estar siempre lidiando con eso, más en la congregación. Tanto uno y otro. Tanto el que oye la sugerencia como el que está acá. Oye, no, te escucho. Ok, muy bien. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, yo me acuerdo que la Biblia, hermano, o el himnario, los himnarios, si ven ya cada vez menos los usa la gente, porque ya está puesto ahí. Y en su transición dirán, no, es que ¿cómo vamos a usar pantalla? Pero las cosas se van dando. Tanto, por ejemplo, si se cambia el orden de culto que siempre hacemos, primero restauración, primero santo, claro, pero no va a venir de buenas a primeras decir, vamos a concientizar, vamos a platicarlo primero, vamos a ponernos de acuerdo. No de venir y decir, no, pues ahora va a ser así. Tampoco se trata de eso, de venir y mover todo así de buenas a primeras, sino tanto del que propone como el que escucha. Vamos a ponernos de acuerdo. Mientras no viole la voluntad de Dios, vamos a seguir adelante. Ok, hay un formato, lo respeto, porque así acordaron, así acordamos. Bendito sea Dios. Les pongo mi propuesta en la mesa, quizás sea tomada más adelante con la intención de que sea. Eso es sabiduría, eso es buena disposición y de que las cosas funcionen bien. ¿Sí? Entonces, tiene que haber siempre esa cordura, que el orgullo no gane ni de aquí ni de allá, sino que seamos guiados con la voluntad de Dios fielmente, porque pues sí, porque aquí ves, pues es que está bien cerrado, sí, no, hay un orden. Bien, me gusta el texto que utiliza mucho mi hermano Chapa. Hágase todo decentemente y en orden. Claro, mientras no viole la voluntad de Dios, adelante. Oye, vamos a poner cortinas. No, vamos a ver si hay con qué y de qué color nos ponemos de acuerdo. Vamos que de repente no, pues es que a veces por las cortinas la gente se anda dividiendo. No debe ganarnos el orgullo por eso. Pero a veces congregación, ¿qué dijo un hermano? Una congregación se dividió por la compra de algunos colchones. Sí, por la compra de los colchones, una congregación se divide. ¿Qué tiene que ver los colchones con la doctrina? Pero es que el orgullo gana. No hay humildad.
Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Entonces tenemos que alinearnos y concordar con sabiduría y entendimiento, respetando los patrones bíblicos y la organización local de la iglesia. Dice, hablando de Faraón, dice, y no los escuchó como Jehová lo había dicho, y Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. No lo voy a oír, dijo Faraón a Moisés. No voy a hacer caso, porque lo que yo digo es mejor. Porque decía Faraón, ¿qué voy a hacer caso a Dios? Al Dios de Moisés, al Dios de Aarón. ¿Se acuerdan de este otro ejemplo? Que por orgullo hubo desobediencia, porque decía, mi parecer es mejor que el de Dios. ¿Quién estoy hablando? Samuel. ¿Se acuerdan de que Saúl, se le dio una orden, ve y acaba con los amalecitas? No lo hizo, trajo supuestamente lo mejor. Y llega Samuel y le dice, mira Saúl, ¿que quieres salir con la tuya, Saúl? Te voy a decir algo, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. O sea que están en el mismo nivel. El rebelarse es como ser brujo, pues, adivino. Ser obstinado es como ser idólatra. Así que tú ya sabes. Si tú, Saúl, te quieres aferrar a que quieres hacer las cosas como tú quieres, pues estás mal. Porque ¿qué le había dicho Dios a Saúl? Acaba con todo. ¿Y qué trajo? Lo mejor. Y le dice Samuel a Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Así que, como el orgullo, hermano, como la arrogancia, como la soberbia, provoca que nosotros no pongamos atención a lo que Dios ha ordenado, a lo que Dios ha mandado. Tanto así que le dijo Samuel a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, hermano, los sacrificios eran importantes. Los animalitos sacrificados a Dios, Dios los había mandado. Pero el que me pongas atención a lo que yo te digo es mucho mejor a que me traigas tanto sacrificio y tanta ofrenda. Hazme caso de lo que te digo. Señor, es que yo no falto, es que yo canto bien bonito, es que yo doy muy bonitas clases, es que yo esto y lo otro. ¿Y de qué sirve si no escuchas lo que te estoy diciendo? Si no haces caso a lo que yo te digo. Quieres presentarme sacrificios y ofrendas y traerme muchas, pero no me haces caso a lo que te digo. Cuidado con esa falsa religiosidad, creyendo que por eso ya Dios no va a agradar. Como el orgullo y como la soberbia nos pueden, hermanos, en un momento dado oponernos a la voluntad de Dios. Finalmente Saúl le responde a Samuel, antes bien he obedecido, decía Saúl. Hombre, yo sí hice la voluntad de Dios. Saúl dice, yo obedecí la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Ay, sigues en tu obstinación, sigues en tu soberbia. Porque él decía que sí lo hizo, pero lo hizo a su parecer, no como Dios se lo había ordenado. ¿Y cuántas veces a veces somos así? Cuidado. Número 3 y último. ¿Por qué podemos nosotros en un momento dado encontrarnos peleando con Dios y sin saberlo? Porque el hombre es duro de corazón. Y allá afuera hay muchos así. Y quizá dentro de la iglesia, porque le dice Pablo, le dice el escritor a los hebreos, hermano, le dice Hebreos 3:13, le dice a la iglesia, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
Hermano, ¿cómo se puede endurecer un corazón? ¿Cómo se me puede endurecer a mí el corazón? Practica el pecado, vive en el pecado, regresa al pecado y vas a ver que tu corazón se va a endurecer. Cuidado, nadie os engañe, nadie pueda caer en esto, que nadie, miembro de la iglesia, pueda endurecer su corazón. Allá afuera hay muchos corazones duros que no quieren nada con Dios, hermano. Y por la dureza de corazón, hermanos, se detiene la justicia de Dios. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está peleando contra aquellos, bueno, entre comillas peleando, ¿verdad? Pues, ¿quién puede pelear contra Dios? Él se revela contra toda impiedad de los hombres. Que los hombres quieren detener la justicia con injusticia. ¿Okay? El hombre, por su dureza de corazón, hermano, se la pasa constantemente afrentando a Dios, peleando contra Dios, y no se lo ha propuesto, pero lo hace. Mire los textos que vienen enseguida. Romanos 1, 21, 23, 25. Fíjese cómo por la dureza del corazón de los hombres están en constante oposición a Dios. Fíjese, los hombres, la humanidad, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Ahí empieza el conflicto, hermano. Ahí empieza el conflicto de la humanidad. No le das gloria a Dios, no le das gracias a Dios, las cosas están saliendo mal. Y empiezas así, terminas siendo un enemigo declarado de Dios. No le das gracias, no le glorificas. ¿Qué hacemos los domingos, hermanos? En la tarde y en la mañana, en la reunión. ¿No glorificamos a Dios? ¿No le damos gracias? ¿Qué hacemos cuando oramos? A veces nos olvida orar, a veces nos olvida darle lugar a Dios que Él merece. Y sale nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestra inteligencia. Cuidado. Dice que el hombre se envaneció en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios por su duro corazón. ¿Qué hizo el hombre en su dureza de corazón? De no entender la voluntad de Dios, de no acercarse a Dios, de no darle gracias a Dios, de no darle gloria a Dios. Pues cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso es lo que hace un duro corazón. Cambian la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto es lo que hace un duro corazón, hermano. Deja de aceptar la gloria de Dios, el poder de Dios, de rendir alabanza a Dios. Ya no se la da a Dios, se la da a las criaturas o a la imagen de las criaturas. ¿Por qué cree que se hicieron imágenes de todo tipo? De hombres, de cuadrúpedos, de aves, de reptiles. Terminaron adorando hasta la cucaracha, terminaron adorando a las ranas, hermano. Cuando veo que mujeres ni siquiera quieren verlas, las ranas o los sapos que luego están ahí, están en la calle, terminaron adorando las ranas, los becerros, las moscas, hermano, que usted pisa con la ata o con la otra. El hombre terminó adorando a esas criaturas en lugar de darle gloria a Dios y buscar a Dios, hermano. Porque se dicen ateos, pero tienden a servir y adorar a algo o a alguien todavía, en lugar de darle gloria a Dios. Pero por su dureza del corazón, y se oponen a Dios, y están en contra de Dios por su dureza de su corazón. ¿Y qué hace Dios contra ellos? Porque hay un conflicto ahí, que por la dureza del corazón las personas pues tienen un conflicto con Dios. Dios dice, bueno, ¿quieres pelear conmigo? ¿Quieres ir en contra mía? Fíjese lo que hace Dios. ¿Qué hace Dios cuando hay un duro corazón en las personas? Fíjese lo que hace Dios. El 24 y del 26 al 28. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué hace Dios cuando ve un corazón endurecido y se opone a Dios?
¿Quieres vivir así? Le dice Dios. ¿Quieres entregarte a ese estilo de vida? No tienes necesidad, yo te entrego. Los entregó a la suciedad, los entregó a la inmundicia, los entregó, en otras palabras más literales, los entregó al holgazán. ¿Se quieren ensuciar? ¿Quieren vivir en afrenta completa hacia mí? Ándele pues, ahí les va. Sigan viviendo, dice el versículo 26. Otra vez, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. ¿Quieres perderte en tus pasiones desordenadas, en tu inmoralidad, en tu desenfreno sexual? Ándale pues. ¿Vivías un desenfreno sexual con el hombre con muchas mujeres, la mujer con muchos hombres? Bueno, ya no les es suficiente. Ahora, hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Quieren vivir en eso? Ándale pues, ahí está. Yo los entrego. Si quieren ensuciar, si quieren enlodar, les abre la puerta. Dice el 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjense, hasta eso Dios no se puso a pelear contra ellos, los dejó ser. ¿Quieres salirte? Te abro una puerta. Ándale. Un duro corazón. Una conducta bien definida que desafía a Dios y sus mandamientos. El duro corazón. Estás desafiando a Dios y a sus mandamientos. ¿Cuál es esa conducta? Aquí está. Estando atestados, estando llenos, estando repletos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, cuidado con resistirse a la obra de Dios. Quizá no se lo ha propuesto, pero una de esas puede hacer que nos encontremos resistiendo a Dios. Acuérdense la frase de aquel hombre que dicen, chequen lo que van a hacer estos hombres. No sea que se hallen luchando contra Dios. Analicen sus caminos, analicen su toma de decisiones, analicen su forma de vida, analicen cómo educan a sus hijos, cómo viven en su matrimonio, analicen cómo estamos viviendo en este mundo. O sea que estemos oponiéndonos a Dios y a su voluntad. Esta frase ahí viene, Hechos 5:39. Cuidado con la peligrosa realidad de resistirse a Dios. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No sea que tal vez hallados, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Por ignorancia, por orgullo, o por ser duros de corazón. Y lo que debemos saber es que hagamos lo que hagamos, no podremos destruir la obra de Dios. Más vale tener esa humildad, escudriñar las Escrituras y obedecer lo que Dios está. Eso es lo que nos hace. Dios que te bendiga. ¿Hay alguien aquí que quiere ponerse cuenta con Dios? ¿Ha conocido la voluntad de Dios? Hace un lado su orgullo y su duro corazón. Quiere vivir su vida alineada a los principios de Dios, sin rebeldía y sin oponerse a su voluntad. Hoy es el día. Mientras cantamos,